Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro estudio número 15 del manual El Reino de Dios. A todos los que nos ven por redes sociales los saludamos y le damos gracias al Señor porque nos permite compartir esta palabra con ustedes el día de hoy. El tema de hoy es el ayuno es para Dios. Hemos estado viendo en Mateo todo lo que corresponde a la constitución del reino, y dentro de los temas que el Señor Jesucristo nos enseña y nos da más bien dirección con respecto a lo que es el ayuno, podemos ver que es importante que comencemos todos nosotros a entenderlo. ¿Y qué es el ayuno? El ayuno nos ayuda a vencer defectos y pecados personales, que nos sirve también para superar todas nuestras debilidades y hace que nuestras debilidades se conviertan en fortalezas. Es por eso que es importante el ayuno. El ayuno nos ayuda también a ser más humildes, menos orgullosos, menos egoístas y a preocuparnos más por las necesidades de los demás. Ayunar, en esencia, representa la aflicción del alma causada por el no satisfacer las necesidades o los deseos de la carne. Es decir, dejar que la carne se debilite para que crezca el Espíritu de Dios en mí. El ayuno, amados hermanos, sea parcial o sea total, es una herramienta espiritual que se ofrece al Señor. Esto es primordial que lo entiendas. El ayuno se lo vas a ofrecer al Señor y que ayuda también para diversos fines. Por ejemplo, cuando un hijo de Dios, un cristiano, decide ayunar, puede ser porque quiere interceder para que haya una sanidad en un enfermo, o también que el Señor obre en la vida de una persona que tiene tal vez caracteres muy fuertes y pudiera estar afligido por el enemigo. También sirve para romper todas las ataduras, vencer los malos hábitos y adicciones, como por ejemplo el juego, el alcohol. Es cuando decide la persona dejarlo y ofrecérselo al Señor y seguir adelante viviendo en libertad. También es interceder. El ayuno sirve para que intercedamos por una persona cercana, por ejemplo un hijo, un padre o un amigo con problemas de conducta, y ante todo pedirle al Señor que se acerque a Cristo nuestro Señor. Y también sirve para mantener abajo los apetitos y deseos carnales, anteponiendo lo espiritual, y superar también obstáculos, como por ejemplo, muchas veces hay personas que ayunan para conseguir ciertas condiciones, como por ejemplo un trabajo, y se lo ofrecen al Señor, y le dicen: Señor, voy a ayunar, te voy a pedir que me concedas ese trabajo que tanto necesito. Bueno, conscientes, amados, de que el ayuno por sí solo no va a lograr todo lo anterior dicho, porque además se requiere verdaderamente que lo que quieres entregarle al Señor, lo cumplas. Y esto requerirá orar al Señor para que te dé un corazón dispuesto, un esfuerzo personal, disciplina y fe para lograr lo que a Dios tú le has ofrecido. Porque ese ayuno siempre deberá de ser ofrecido al Señor en alabanza, para honrarlo y para que el Señor oiga nuestras oraciones en obediencia. Así es que yo te pido que inclines tu rostro, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé dirección en esta enseñanza. Señor, te pedimos, Padre, que tú nos des la dirección correcta hoy en esta tarde, Señor, para que podamos verdaderamente hacer tan solo tu preciosa y divina voluntad, y que la enseñanza que tú tienes hoy para nosotros sea de edificación para nuestras vidas. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y entonces, amados hermanos, si gustan ir a Mateo 6:16, vamos a leer los versículos 16, 17 y 18 de Mateo 6, y dice la palabra del Señor de esta manera: Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, versículo 17, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Versículo 18, para no mostrar a los hombres, unge tu cabeza y lava tu rostro. Dice que ayunas, Mateo 6:18, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto,
y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando dice la palabra del Señor que no seamos austeros, es que no fijamos la tristeza. Los religiosos hipócritas no tenían en ese tiempo tristeza por sus pecados, sino que solamente se fingía la humildad y la tristeza. En lugar de tener y demostrar la verdadera piedad, solamente en esos tiempos fingían, y tal humildad, que era falsa, es más bien, podemos considerarlo como soberbia. Es por eso que hoy en nuestros tiempos no podemos comportarnos de esta manera. En el versículo 16 dice, ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Y demudar significa como desfigurar su cara, tal vez poner cara de sufrimiento. Y dice la palabra que no se lavaban, no se peinaban, no se ungían, se cubrían de cenizas para indicar una devoción profunda. Querían con este disfraz, entre comillas, que estaban muy afligidos por Dios. Hacían otra cara antes de que para que los demás los vieran y pues en cierta manera hasta a lástima pudieran estar causando. Pero por eso ellos, como dice en este tiempo la palabra, eran hipócritas, palabra que viene de la práctica de los actores griegos y romanos que usaban máscaras. En el teatro se usaba esa máscara y se le llamaba el hipócrita. Entonces tal vez el artista estaba serio y tenía que poner una cara de risa y se ponía encima la máscara, el hipócrita. Pero yo quiero decirte algo que es importante. Isaías 58 del 3 al 11 nos muestra cómo y el verdadero ayuno es el que a Dios le agrada. Por eso es importante que entendamos que sí, hay ayunos físicos y hay ayunos, en este caso, espirituales. Y creo, en mi parecer, que el ayuno espiritual es el más importante. Lo vamos a ver ahorita. Vamos a Isaías 58, 3. Dice la palabra del Señor así: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? Le están hablando a Dios. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Es una contestación. Isaías 58:4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. El profeta Isaías nos escribe claramente la voluntad de Dios, que nosotros verdaderamente no ayunemos para demudar nuestro rostro, para que los demás nos vean. No es así. El verdadero ayuno es diferente y lo vamos a ver en unos segundos más. Isaías 58:5 dice: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga como de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? Ahora vamos a ver el ayuno que Dios escoge. Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad? Ser piadosos, amados hermanos, soltar las cargas de opresión, dejar de oprimir a nuestro prójimo y dejar libres a los quebrantados y no tenerlos prisioneros, y que rompamos todo yugo que muchas veces nosotros como seres humanos le imponemos inclusive a nuestra familia, a nuestra esposa, el esposo o a nuestros hijos o hijas. Les imponemos yugos y dice el Señor: ¿no es más bien este ayuno que yo escogí, que desates las ligaduras, que sueltes de estar oprimiendo a tu prójimo y que dejes de libre a los que pues están lastimados de sus corazones, tal vez porque tú los has lastimado, o que y que dice el Señor que rompas el yugo que les has impuesto? Y dice más adelante en el versículo 7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que tengas el don de hospedar. Dice más adelante que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Tal vez le pediste prestado y te andas escondiendo del hermano. Isaías 58:8 nos dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti,
y la gloria del Señor será tu retaguardia. Versículo 9. Entonces, oigan esto, amados hermanos, entonces invocarás y te oirá el Señor. Clamarás y dirá Él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad. Versículo 10. Y si dieras tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma. Oigan esta promesa. El Señor te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Serás bendición para los demás. Ese es el verdadero ayuno. El castigar lo que tienes en tu mente, en tu corazón, y que tú lo trasladas tal vez con tus actitudes delante de tu prójimo, que puede ser tu familia. Tal vez has estado trabajando siempre en la mentira, en el odio, en el rencor, en la falta de perdón hacia tu esposo, a la esposa, tus hijos, tus hijas, y tú sigues trabajando igual y ahora quieres cambiar. Yo te invito a que ayunes espiritualmente, que dejes de hacer lo que estás haciendo. Lo dice la palabra del Señor, lo hemos leído. ¿Qué aprendemos de esto, amados hermanos? Sabemos que habrá, y lo sabemos claramente, que habrá hermanos que trabajan de esa manera y ayunan para que todos los vean. Pero nuestro comportamiento cuando ayunamos, sea material o espiritual, debe ser sin decírselo a nadie. Lo dice el Señor Jesucristo. Si tu ayuno es para el Señor, experimentarás la mano de Dios en tu vida y tu testimonio dará muestras de lo que Dios está haciendo en ti. Ayunen, amados hermanos, pero que no lo noten los demás. Aún en el momento de luto, pongo este ejemplo, después de un tiempo comprensible se deberá de entregar al Señor y seguir tu camino por la vida, porque hay algunos que por años o por un tiempo excesivo se visten de negro para manifestar su tristeza por algún ser querido. Si murió en Cristo, amados hermanos, recuerden que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y deberemos de estar todos gozosos por la salvación de esa alma que ya está con el Señor. En 1 Corintios 7, 29 al 30 dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, y resta pues que los que lloran sean como si no llorasen. Todo tiene su tiempo, amados hermanos. Y ahora concluimos con que el Señor nos manda no nos manda ni nos prohíbe ayunar, sino que incluye el tema en Mateo 6, del 16 al 18, y nos enseña que si nosotros realizamos ese ayuno, principalmente físico, que dejemos atrás esa hipocresía de los que hacían su justicia para ser alabados por los hombres, que no tengan que ustedes demostrarle a la gente que están ayunando. Eso lo hacían los escribas, los fariseos en el Antiguo Testamento. Pero hoy el Señor nos dice que hagamos lo que a Él le agrada. Ya lo hemos leído en Isaías 58. Y el Señor Jesucristo nos enseña que el ayunar debe de ser una cosa privada, hecha en secreto y no en manera ostentosa. El ayunar debe de ser un acto completamente normal, la expresión natural del alma en adoración al Señor. Debe de haber una razón para ayunar como las que hemos visto, y ante todo lo que tú le has prometido al Señor deberás cumplirlo. Pues Eclesiastés 5:4, fíjense lo que nos dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Versículo 5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Es por eso que si nosotros hemos prometido hacer algo al Señor, es mejor que lo cumplamos. También debes de saber que el ayuno no es un mandamiento del Nuevo Testamento. No hay un texto que lo especifique, ni quiénes deberán de ayunar, ni cuándo deben de ayunar, o qué tan frecuente, o cuánta duración, etc. Pero si decides hacerlo, es necesario que el ayuno sea de beneficio para el alma. Esta es la misma categoría, amados hermanos, con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esto significa que todo lo que hagamos, lo hagamos
para el Señor. También nuestro ayuno debe de ser compatible con la buena salud. El que es cristiano y quiere ayunar, pues también tiene que entender que no es que debe de realmente, pudiéramos decir, sufrir físicamente, pero es importante que si tú estás sano, si estás con posibilidades de tener un ayuno físico, pues que lo hagas, no hay ningún problema, pero no hagas algo o no ayunes si puede perjudicar tu salud, y esto podría ser con respecto a tal vez tus dietas, que no puedes dejar de comer en ciertos horarios porque podrías dañar tu cuerpo, y tú dices voy a ayunar. Yo creo que lo mejor es poner esta petición delante de Dios, y si el Señor te lo permite, el Señor te contesta. Si tú sientes que viene de Dios, pues lo puedes hacer, pero si no, amado hermano, pues yo creo que lo justo es que ante todo no pongas en riesgo tu salud sin antes pedirle al Señor dirección. Pero eso sí, el ayuno espiritual no te va a impedir que lo hagas. Y ese es el que a mí en lo personal creo que es el que debemos de poner en práctica. ¿Por qué? Porque no vas a trabajar en nada en tu organismo, sino que todo lo que vas a hacer va a ser algo espiritual en adoración al Señor, en el cual vas a entregar todo aquello que tú sabes que no debes de hacer, se lo entregas al Señor en un ayuno espiritual y le dices: Señor, prometo ya no estar lastimando a mi familia, prometo ya no mentir, Señor, prometo no estar murmurando de los demás, prometo no envidiar, no codiciar, no estar en la ira, en la contienda, en la disensión. Prometo, Señor, quitar todo esto de mi vida. Y entonces es cuando verdaderamente el Señor va a soltar esas ligaduras y te va a dar bendición a tu vida. Pero ¿cuánto tiempo debo de hacer el ayuno físico? Pues, amados, habrá personas que lo van a poder hacer pues mediodía, 24 horas, una semana, pero todo depende de, ya como te lo dije antes, de tu preparación y de tu oración, porque todo ayuno tiene que ir con oración, amados. No hagas nada sin haberlo orado al Señor, porque esto es lo más importante, que el Señor se agrade de ese ayuno. Y yo quiero decirte que el ayuno espiritual, que es el que hoy yo quiero enseñarles a todos ustedes, y creo que lo hemos aprendido, es que cuando ayunemos debemos de humillarnos y desprendernos de todo tipo de rencor, de falta de perdón, de orgullo, de ira, de mentira, de idolatría, de falta de amor a tu prójimo. Entonces vamos a poder decir que el verdadero ayuno en la espiritual es un medio de limpiar nuestro corazón y de fomentar la buena disposición para los que nos rodean. Obtengamos una respuesta de parte del Señor por medio de nuestras oraciones a Él, porque hemos humillado nuestras almas delante del Señor, y de ahí la importancia de que practiquemos, amados hermanos, el verdadero ayuno que está en Isaías 58. Todos debemos de bajar nuestra cabeza, ponernos bajo la sumisión del Señor y arrepentirnos cuando cometemos errores, porque recuerden que el que se humilla será exaltado, y el que se exalte será humillado. Si el ayunar nos ayuda a cambiar nuestra vida por cosas que van a mejorar nuestra relación con Dios, pues hagámoslo, amados hermanos, porque así es como debe de ser. Les pido que oremos y que pongamos este estudio a los pies del Señor, y que hayamos aprendido en este tiempo lo que es el verdadero ayuno. Señor, te damos gracias, Padre, ponemos en tus manos esta enseñanza y te pedimos, Padre, que a todos los que nos ven por redes sociales reciban de ti esta enseñanza y crezcan espiritualmente para que haya un cambio real y verdadero en sus vidas, Señor. Y ante todo, que el ayuno es ofrecido a ti para honrarte, Señor, para glorificarte, y lo hacemos en oración antes de tomar cualquier tipo de decisión, porque no podemos prometer lo que no podemos cumplir. Es mejor no prometer si no lo vamos a hacer, Señor. Te damos gracias, Padre, ponemos en tus manos esta enseñanza, y a todos los que nos ven por redes sociales, si tú quieres recibir hoy bendiciones de parte de Dios de lo alto, yo te pido que si tú quieres empezar un verdadero ayuno espiritual, recibas al Señor Jesucristo en tu corazón. Dile así al Señor, dile: Señor, no he podido ayunar, pero ahora sé que el verdadero ayuno es
cancelar todo aquello malo que tengo en mi corazón y que he estado trabajando en contra de mi familia, de personas que pues verdaderamente no tienen ni siquiera, Padre, pues la culpa, y yo pido perdón por todo esto, te pido perdón por todos mis pecados y reconozco hoy a tu Hijo Jesucristo como mi único y seguro Salvador. Reconozco que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él murió en la cruz, pero resucitó al tercer día y que Él llevó en la cruz todas mis enfermedades, todas mis dolencias. Yo reconozco que Jesucristo es ahora mi seguro Salvador de mi vida. En tus manos estoy, bendigo tu nombre, Señor, y te doy gracias en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, le damos gracias al Señor porque este estudio será de edificación para todos aquellos que obedecemos al Señor. Déjate que el Espíritu de Dios te revele lo que deberás de hacer. Los bendigo, amados hermanos. Nos veremos, si Dios lo permite, en el próximo estudio, el próximo lunes. Hasta luego.